¿Cuál era uno de los más fuertes? El pecado de la incredulidad. De la incredulidad en Dios. De la incredulidad en lo que él hablaba y en lo que él decía. Porque antes de Cristo cada uno caminábamos como bien nos parece. Por eso la palabra usa un término fuerte. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y no teníamos esperanza, porque ni conocíamos ni creíamos en un Dios todopoderoso. Iglesia, en el ayuno que se viene haciendo nuestra guerra es contra la incredulidad. Y por supuesto en esta noche seguimos en unidad con nuestro ayuno, venciendo esa incredulidad, venciendo esa incredulidad. Y hay muchos, escúchame lo que te voy a decir, que están caminando con Cristo, que conocen de Cristo hace años y que aún ni siquiera creen que fueron lavados por la sangre de Cristo. Que ni siquiera creen que Él los limpió de todo pecado y los sacó de la muerte. ¿Tú crees, iglesia? ¿Tú crees, iglesia? Que tú y yo estábamos muertos en pecados y delitos y que solo Él nos libertó. Por eso hay gente que no sale de pecados que son repetitivos. Nosotros fallamos todos los días, le fallamos a Dios, todos los días metemos la patica, todos los días lo ofendemos y todos los días tenemos que estar en proceso de limpieza. Pero hay pecados que en el ser humano se vuelven repetitivos y en el cristiano en particular. Se vuelven un estilo de vida y se vuelven una costumbre. ¿A eso le podemos llamar fe? Cuando sabemos que está bien, sabemos que está mal, pero persistimos en el mismo pecado. Dice la palabra que acabé de leer en Efesios 2. Y Él nos dio vida a nosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y mira lo que dice el verso 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El principio, o uno de los principios para vencer la incredulidad, es creer que en verdad Dios me sacó de la muerte en la que yo andaba. En la muerte donde cometía delitos y pecados de manera regular, porque estaba bajo el poder del príncipe de la potestad del aire, porque estaba bajo el poder de un demonio gobernante o de su grupo de demonios, principados, potestades, huestes de maldad. Y escucha, mi iglesia, si tú no crees que el Cristo de la gloria te sacó de eso, estás mal. Hay personas que tienen pecados, situaciones de pecados repetitivas. Mienten y mienten y mienten y mienten y llevan 30 años de cristianos y siguen mintiendo. Ese no ha creído que Cristo lo sacó de la muerte de ese pecado, porque lo sigue practicando, sigue creyendo más que tiene más dominio sobre él el príncipe de la potestad del aire. Hay cristianos, hijos de Dios, que lo sigue dominando la ira y llevan años conociendo de Cristo y todavía su Señor no es Cristo. Es la ira, es el mal genio, es la agresión. Déjame decirte que fuera de que en sí es pecado, es un pecado de incredulidad. No ha creído que el Cristo de la gloria lo sacó de los pecados que lo tenían muertos.
Cierra por un momento tus ojos y piensa, ¿cuál es el pecado repetitivo en tu vida? Que llevas 8, 10, 5, 3, 20 años de cristiano y sigues con esa misma situación de pecado. Piensa. 1, 2, 3 pecados. ¿O estás en el grupo excelso que no tiene pecados repetitivos? Que ya en verdad ha creído que el Cristo de la gloria lo sacó de la muerte y lo pasó a la vida. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales deberías haber andado en otro tiempo, pero por falta de creer en el que te libertó, sigues andando a día de hoy. Sigues la corriente de este mundo. Si tú te habías preguntado, tal vez porque no he podido vencer ese pecado, hay solo 2 razones por las cuales una persona no puede vencer el pecado. Porque ese pecado le gusta practicarlo, se deleita en practicarlo, le complace el practicar ese pecado. Y la segunda, que tal vez yo la llamaría la primera razón, porque la persona no cree que de verdad Cristo la sacó de esa cautividad, de ese pecado. ¿Cuál de las 2 grandes razones para no soltar el pecado que agobia a la humanidad es la que a ti te agobia? O en el peor de los casos son las 2. Por un lado hay deleite en ese pecado y por el otro lado no cree que Cristo lo sacó de la condenación de ese pecado. Dice acá, verso 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Mire esta frase tan tremenda: siguiendo la corriente de este mundo. Cuando alguien sigue la corriente de este mundo, no está creyendo en Cristo, no está creyendo en la salvación, no está creyendo en la condenación. Y lo tiene cautivo la incredulidad. Si yo creo en la salvación, yo tengo que guerrear cada día para soltar todo pecado, y de manera especial los que son repetitivos. Si yo creo que hay condenación, con más vera, porque yo no quiero ir a condenación. A veces el hombre cree y a veces le enseña, en el peor de los casos, no, Cristo ya te perdonó, tú te puedes seguir parando en las pestañas. Haz lo que quieras, que Cristo ya pagó el precio por ti. Eso es mentira. Eso es mentira. ¿Y por qué sé que es mentira? Porque la palabra dice, no borraré su nombre del libro de la vida. Entonces, si Dios borra el nombre de alguien del libro de la vida, es porque esa persona le está dando razones, motivos. Dice, y el que pisoteare la sangre de Cristo teniéndola por inmunda. Iglesia, tu fe en primera instancia es para ser libre del pecado. Porque la mayoría de gente quiere creer para que Dios le dé lo que sea, casa, carro, beca, lo que sea. Pero le está costando al hombre y en manera especial al cristiano creer para ser libre de ese pecado. Yo he tenido muchas consejerías donde la gente dice, es que no puedo dejar esto. No puedes o no quieres. No puedes o no quieres. Porque el poder te lo da Cristo. El poder te lo da Cristo. El poder te lo da Cristo cuando de verdad crees en Él. Pero cuando hay deleite y gusto en ese pecado, la persona sencillamente no quiere dejar. Mira lo que dice la preciosa palabra.
Verso 3. Entre los cuales, bueno, vamos a terminar de leer el 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al espíritu de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Un hijo de desobediencia cree de verdad en Cristo? No. Y si yo te digo que en medio del pueblo de Dios hay muchos hijos de desobediencia. Se supone que no debería haber uno, pero hay. Porque no tienen la fe para obedecerle a Dios. Para obedecer sus mandamientos, sus ordenanzas, sus preceptos. Que tú y yo no seamos hijos de desobediencia. Porque si somos hijos de desobediencia, vamos a ser hallados incrédulos delante de Dios. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Cuando hay un hijo de desobediencia, la corriente del mundo se lo arrastra, se lo lleva. Por eso Dios dice, haz o no haz, ve o no ve. Porque Él sabe qué nos conviene y qué no. ¿Qué nos trae beneficio y qué no? Verso 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí hay 3 elementos que el hombre que de verdad cree en Cristo, sí o sí tiene que vencer. Sí o sí tiene que vencer. Y muchas veces no los vence porque no cree que Cristo puede libertarle de eso. Dice acá, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de ¿qué? De nuestra carne. En los deseos de nuestra carne, lo que te gusta, lo que te complace, en lo que te deleitas, pero que Dios llama pecado. Y ahí, por supuesto, entra toda la gama de pecados sexuales en todas sus formas y perversiones. Ahí entra todas las formas de vanidad, de todas las maneras. Son cosas que generan deleite a la carne, pero que no están bien delante de Dios. ¿Cómo está tu fe en eso? Vuelvo y repito, a veces el Señor queremos tener fe para hacer llover fuego del cielo o para abrir el mar rojo, pero la fe ni siquiera alcanza para vencer esos deseos, esas pasiones de la carne. No alcanza. Seguimos esclavos del pasado. Seguimos esclavos de nuestros gustos y deleites. No estamos creyendo que Cristo en verdad nos liberta de eso. Que Cristo en verdad toma control de nuestra carne. Y nos habla aquí de un segundo elemento. Haciendo la voluntad de la carne y ¿de qué? De los pensamientos. De los pensamientos. Yo podría hacer en esta noche una pregunta. ¿Quién manda en ti, Cristo o tus pensamientos? ¿Tienes en verdad la fe en Cristo para que gobierne tu mente? ¿O le das rienda suelta a tus pensamientos? ¿Cuántas veces habremos pecado con lo que pensamos?
¿Por qué? Porque nos falta fe, porque somos incrédulos o porque nos gusta maquinar en la cabeza lo que no está bien. Mucho pueblo y muchas personas que vemos con cara bien, que no le vemos mayor problema, que ni es el ladrón, ni es el homicida, ni es el violador, pero peca como un tremendo. ¿Dónde? Con sus pensamientos. ¿Tienes fe? ¿Has vencido la incredulidad para permitir que Cristo gobierne tu mente? La palabra dice que nuestra mente tiene que estar unida a la mente de Cristo Jesús. ¿Y cómo va a estar mi mente, mi pensamiento unido a uno en el que tal vez no se cree? ¿Quién gobierna tu mente? Si tú estás convencido que el Cristo de la gloria te dio vida cuando estabas muerto en pecados y delitos, debe gobernar Cristo, si en verdad lo crees. Escúchame algo. A veces la gente la domina a tal punto su mente que está pensando lo malo y ni siquiera se está dando cuenta. ¿Sí les ha pasado alguna vez? Y rumean y rumean y rumean en la mente uno o varios pensamientos que son pecado. Y a las 2 horas se dan cuenta. O en el peor de los casos no se dan cuenta. Iglesia hermosa, la incredulidad y la fe primero la tenemos que trabajar adentro. Si tú quieres lo de afuera, amén, pero primero tienes que trabajar lo de adentro. Si tú no tienes el poder para abrir el mar rojo, eso no te va a llevar a condenación. Pero si tú no tienes la fe para creer que Dios te libertó de las obras de la carne o de los malos pensamientos, eso sí te va a llevar a condenación. Y mira esto tan tremendo. Y éramos por naturaleza hijos de ¿qué? De la ira. Lo mismo que los demás. Si tú y yo somos creyentes, no podemos hacer ni pensar ni sentir lo mismo que los demás. Porque ¿qué nos hace diferentes? El que Cristo en verdad habite en nosotros, porque creemos en Él. Y entonces cuando Él haya alguien que cree en Él, va a habitar. Y la ira no lo va a controlar. Este término es fuerte, hijos de ira. Usted sabe de qué está lleno el mundo, de hijos de ira. Por eso hay feminicidios. Por eso hay niños golpeados de una manera violenta. Porque la ira toma y a la gente se le fueron las luces. ¿Y sabe qué es lo terrible? Que a mucho pueblo de Dios le pasa eso. Y entonces, ¿dónde está para la fe? Para creer que Cristo te hizo libre de la ira. Por eso la palabra del Señor dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. Tu incredulidad la tienes que vencer primero con lo de adentro. Y tu fe y mi fe la tenemos que fortalecer primero adentro. Adentro. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Mira esto tan tremendo. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois
salvos. A pesar de tanto pecado y tanta maldad, por gracia, quiere decir un regalo inmerecido. A través de Cristo, Él nos dio vida. ¿Tú tienes fe para recibir esa vida? Esa vida en los pensamientos, esa vida en el corazón, esa vida de Cristo en el alma, esa vida que te ayuda a decirle no a las obras de la carne, no a los malos pensamientos, no a la ira. Pero Dios, que es rico en misericordias, por su gran amor con que nos amó. ¿Tú tienes fe para creer que Cristo te amó con su gran amor? Vemos mucho la fe y la incredulidad hacia afuera. Pero el Señor quiere que la miremos hacia adentro. Oigo demasiada gente que conoce de Dios y cristianos diciendo, es que a mí nadie me ama. Yo, ¡ay! Se supone que usted es cristiano, se supone que usted es convertido. ¿Cómo va a decir que nadie lo amó? ¿Que nadie lo ama? Cuando Cristo fue muerto por el amor que Dios le tiene a usted. Entonces ni siquiera hay fe para creer que Dios me ama. ¿Cómo vamos de ahí en adelante? Si nuestra incredulidad está desde lo más básico, desde no creer en el amor de Dios. ¿Cuántas veces, cierra por un momento los ojos, Espíritu Santo, cuántas veces tú has pensado o aún has confesado, nadie me ama, nadie me quiere? Si lo has hecho, pídele perdón a Dios, porque lo estás negando. Y eso se llama incredulidad. Si no tienes fe ni siquiera para recibir el amor de Dios, estamos mal. Estamos muy mal. Y nos toca esforzarnos más para vencer la incredulidad. Porque si no, no vamos a ver nunca la gloria de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. ¿Tú te sientes un resucitado o un muerto? ¿Tienes fe para creer que Cristo te resucitó? Ojalá la respuesta sea sí. Porque hay muchos que dicen que sí de labios, pero siguen andando como muertos en delitos y pecados. Ahí se niega a Cristo, ahí se niega al Padre, ahí se niega la obra redentora de Cristo. Y entonces el Señor nos ve como los incrédulos más grandes. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Cómo estamos de fe hacia adentro? Y qué tanta incredulidad tenemos hacia adentro, que es lo básico, lo primario, lo más importante. Pablo le decía a Timoteo, examínate. Y si algo tú y yo tenemos que hacer todos los benditos días, es examinarnos
pero no examinarnos al ojo del vecino o a nuestro propio ojo. Examinarnos a la luz de la palabra. Por eso al diablo no le gusta que la gente lea Biblia. Y la enreda el tiempo y la mente y el corazón para que no lea la palabra de Dios, porque ese es nuestro espejo. A través de ella Dios nos habla, nos muestra, nos ministra. Cuando tú leas Biblia no es para el vecino, ni para el esposo, ni para el amigo. Cuando leas palabra de Dios, Dios te va a hablar a ti. Es hermosa. ¿Crees lo que la palabra dice? ¿Crees lo que la palabra dice? Porque si crees de verdad, tiene que haber cambio. Tiene que haber cambio. Porque si no, tal vez el Señor nos está viendo como incrédulos. Como incrédulos. Cierra ahí tus ojos y habla con el Rey de Reyes. Cierra ahí tus ojos y habla con el Rey de Reyes. Señor, 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 Espíritu Santo de Dios. Señor, en esta noche preciosa, Señor, con tus preciosos hijos que están aquí y con los hijos preciosos que están de manera virtual. Señor, yo te pido ahí tu mano de poder, tu presencia, Señor amado. Señor, el tema de incredulidad y el tema de fe, Señor, es más para lo de adentro que para lo de afuera. Señor, perdónanos porque tal vez buscamos esa fe para que otro se convierta, esa fe para que otro cambie, esa fe para que tal vez llegue ese bien, llegue esa sanidad, llegue esa riqueza, llegue ese favor, Señor. Pero tú quieres una fe más profunda, tú quieres una fe más fuerte, una fe que nos lleve, Señor amado, a creer que tú sí libertas, a creer que tú sí sanas. Y no a los demás, sino a nosotros, a creer que tú sí tomas el control de nuestras mentes, Señor amado, a creer, Padre Celestial, que por gracia somos salvos, Señor, a creer, Dios de los cielos, papá, que Cristo en verdad habite en nosotros, a creer, Señor amado, que sí podemos vencer ese pecado, que sí podemos vencer esa obra de la carne, que sí podemos vencer ese pensamiento, que sí podemos vencer, Señor amado, esa ira, Padre Celestial, porque creímos que el eterno Cristo, que el Todopoderoso opera dentro de nosotros, Señor. Señor, ayúdanos, papá. Ayúdanos, Señor, a trabajar la incredulidad operando dentro de nosotros, Señor amado, para sacarla, Señor, y poder establecer la fe de Cristo en lo más básico, en lo primario, en lo que el Señor quiere. La muerte al pecado, Señor amado, y el creer en la salvación y en la vida eterna de manera genuina, 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 genuina. Ayúdanos, mi Rey, en el nombre de Jesús de Nazaret. Iglesia, cuando un hijo de Dios cree, literalmente le corre al pecado. Le corre, sale a volar para con tal de no pecar. Porque conoce y cree en salvación y en condenación. De verdad cree. Porque la mayoría de la gente no cree. Usamos mucho la expresión, Dios es bueno. Dios tiene misericordia. Dios es bueno y tiene misericordia, pero no es alcahueta. No puede ser burlado. Y no dará por inocente al culpable. En fe, para de verdad creer que Dios sí te libertó. En fe, para creer que Dios te da fuerza para decirle no a lo que tienes que decirle no. En fe, para creer y huir de toda forma de pecado. Colócate en pie y dale gracias al Señor en esta noche. Dile gracias, Dios. Dile gracias, Señor. Gracias, papá, porque cada día me estás hablando más y me estás mostrando más y me estás enseñando más para que yo en verdad sea libre y elimine
toda forma de incredulidad, Dios de los cielos, y en verdad, Señor amado, sea un verdadero hijo de la fe en el Cristo y la gloria, de la fe en el Padre, de la fe en su santa palabra, y que en verdad eso sea notorio, audible y visible para ti primeramente, mi Señor, y para todos los que me rodean. Iglesia hermosa, levanta las manos hacia el Dios 3 veces santo y en esta noche recibe la bendición del Padre, recibe la bendición del Hijo y recibe la bendición del Espíritu Santo de Dios. Recibe la bendición espiritual, física, económica y afectiva y recibe la fe que viene de Dios para que en verdad tú y yo seamos transformados. Que Dios te bendiga, iglesia.